Bien, vamos a iniciar el curso. Primeramente vamos a exponer el sílabo. El sílabo ya está colgado por si acaso y las diapositivas también de las clases. Bien, este curso es continuación del curso anterior que han llevado ustedes como control automático 1. Entonces, eso significa, señores, que ustedes tienen que, o sea, para continuar con este curso, tienen que haber dominado bien todo lo que se ha visto en el curso de control automático 1, ¿no? A ver qué cosas. Ahí está. Vamos a ver cuáles van a ser, ojo, las competencias que tienen que adquirir en este curso, ¿no? O sea, el curso está dividido en 3 unidades, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Entonces, ustedes pueden ver en no sé cómo estará en la pantalla de ustedes, ahí hay 3 columnas: competencia, el otro de la unidad, el otro de la capacidad, ¿no? Entonces, en esta parte, como dice, de la unidad 1, o sea, eso es lo que vamos a empezar. Ustedes tienen que saber analizar, formular, identificar y diseñar compensadores en adelanto de fase, atraso de fase, controlador proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo y proporcional integral derivativo, ya sea en serie y en paralelo, todo en dominio del tiempo, para lo cual ustedes ya han estudiado en un curso anterior el método del lugar geométrico de las raíces. Entonces, para esta primera parte, señores, la herramienta fundamental es saber dibujar, no sé, manualmente o utilizando MATLAB, el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Esas son las competencias que ustedes tienen que adquirir hasta el primer consolidado, ¿no? O sea, hasta la 6ª semana. Entonces, acá la capacidad es diseñar sistemas de control en dominio del tiempo, utilizando, dice, técnicas del método del lugar geométrico de las raíces, para aplicarlos en el control automático en la ingeniería eléctrica. Entonces, abajo también dice comprender, conocer y utilizar con detalle el manejo del software MATLAB. Entonces, MATLAB va a ser una herramienta fundamental, al menos para mi curso, ¿no? Entonces, también tenemos que analizar el sistema de control en dominio de la... En esta parte será un breve repaso, ¿no? Ahora, en la unidad 2 va a ser el diseño de controladores todo en dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, esto era en dominio del tiempo, el otro es en dominio de la frecuencia. Entonces, acá vamos a recordar los diagramas de Bode, Nyquist, Nichols para el diseño de controladores, ¿no? Entonces, en esta parte vamos a utilizar, o sea, diseñar sistemas de control en dominio de la frecuencia utilizando Bode, ¿no? Y Nyquist, o el diagrama polar. Acá también seguimos con MATLAB. Y finalmente, en la última parte es el diseño de controladores en el espacio de estado y una introducción al control digital, ¿no? Entonces acá también hay que hacer analizar, ¿no? Igual que acá, pues analizar, formular, identificar, diseñar compensadores, pero en el espacio de estado, ¿no? Entonces, eso es el contenido del curso, ¿no? Entonces, unidad 1 es diseño de controlador en dominio del tiempo. Unidad 2, diseño de controlador en dominio de la frecuencia. Unidad 3, diseño de controlador en espacio de estado y introducción al control digital. Entonces, eso es en cuanto a competencias, ¿no?
Y acá ustedes pueden ver qué es lo que vamos a hacer prácticamente semana por semana, ¿no? Entonces, semana uno, semana 2, semana 3, está. Y ahí está el contenido, ¿no? Hasta la sexta semana, ¿no? O sea, debemos llegar hasta esta parte, ¿no? Por eso en la sexta semana ya se entrega ustedes saben eso, el consolidado. Ahí ustedes pueden ver la séptima, octava, novena, décima, hasta la 12ª para el segundo consolidado, ¿no? Y finalmente tenemos ya la última, ¿no? La 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está cronogramado prácticamente todo lo que vamos a hacer por semanas, ¿no? En el curso. Obvio que vamos a utilizar ahí estas estrategias, ¿no? Ustedes saben que vamos a utilizar el team. Creo que ya no se va a utilizar el Moodle, me parece. Ahora solamente todo va a ser en el team, todo, ¿no? La evaluación. Ahora, la evaluación diagnóstica es en esta semana, por eso vamos a ver cómo hasta dónde conocen lo que es, por ejemplo, para el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Entonces, esta parte es para eso, ¿no? Una evaluación. Ahora, la parte actitudinal, yo he estado viendo, estoy dejando trabajos, ¿ya? O sea, lo que quiero decirles es acá les voy a dejar trabajo. En función a eso, estoy calificando esta la parte actitudinal porque virtualmente no es posible, ¿no? Entonces, los trabajos van a cubrir esa parte de la parte actitudinal, ¿no? La presentación adecuada del trabajo, presentación en el tiempo, todas esas cosas se va a calificar ahí. Entonces, el sistema de calificación obviamente es virtual. Para el consolidado uno vamos a, ya, el mínimo es 2 exámenes. Si hay tiempo, puede ser uno más, pero lo mínimo es 2, ¿ya? Por eso puede ser un test, una prueba escrita. Ahora, la rúbrica es para la prueba escrita, ¿no? Entonces, y acá está el peso de cada uno de ellos. O sea, cada docente también ustedes saben que maneja el peso, ¿no? Entonces, y acá está cómo se saca el promedio. Entonces, esto también ya está colgado en la sección archivos ahí o sea, pueden descargar nomás el sílabos por si acaso, ¿no? Bueno, los requisitos, aunque han dicho ya esto es de acuerdo, creo que no, ya no se va a considerar asistencia, pero de todas maneras es importante, ¿no? Acá hay otro, bibliografía. Entonces, ahí ustedes ven un montón de textos y ustedes pueden descargarse eso en internet, ¿no? El, el, el texto, acá hay varios textos. Mi curso generalmente está dado en función a ciertos conceptos, no solamente de esto, sino de todos, pero generalmente yo tomo como texto base el 3, o sea, Ogata Katushiko, Ingeniería de Control Moderno, ¿no? La quinta edición, es del 2010. Y ese es el último, no hay más. Ahora, los demás textos, a ver, voy a tratar aunque yo tengo, creo que la gran mayoría de ellos en PDF, voy a tratar de colgarlo eso en la nube, ¿eh? O sea, de tal manera, porque son archivos grandes.
Entonces eso sería con respecto al sílabo. Si hubiera alguna consulta por parte de ustedes, nada. Bien, entonces con eso acabaríamos la exposición del sílabo, ¿no? Por eso les estoy preguntando si hay, aunque ustedes ya conocen esto, pues, pero de todas maneras, si hay alguna inquietud por parte de ustedes, manifestarla ahorita, ¿no? Nada, señores. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Buenos días, sí. ¿Va a haber prácticas calificadas con el uso de MATLAB? Mm, generalmente dejo trabajos Ya, ingeniero. utilizando MATLAB, sí. Porque el examen es un poquito, claro, hoy en día no sé, ¿no? Porque muchos creo que utilizan hasta celulares, ese es el detalle. Pero en los trabajos sí los dejo con aplicación de MATLAB, ¿ya? Si hay alguna inquietud más, ninguna. Ahora no sé si, o sea, generalmente antes cuando las clases eran presenciales, se hacía pues implementación, ¿no? De un cierto control, pero ahorita por la parte esta virtual es un poco difícil, pero a ver, vamos a ver cómo hacemos. Aunque ustedes, de todas maneras, algunos creo que están distanciados, y es un poco difícil hacer porque esos trabajos se hacen en grupo, ¿no? Difícil es que lo hagan. Bien, entonces vamos a... A ver, vamos a estar hablando algo sobre el lugar geométrico de las raíces. Mm, bien, o sea, el curso debemos empezar con
el diseño de compensadores y controladores en dominio del tiempo. Ahora, ustedes saben que esto significa una sola entrada y una sola salida, porque esto viene de single input, single output, ¿no? Entonces, todas esas cosas, se supone esos conceptos, la tienen que conocer bien, ¿no? Entonces, acá me habla de compensadores. Entonces, luego vamos a hablar del lugar geométrico de las raíces, ¿no? La compensación no es otra cosa, la modificación de la dinámica del sistema realizada para satisfacer ciertas especificaciones, ¿no? Entonces, el enfoque que vamos a utilizar es el diseño de compensación, pero utilizando el diagrama del lugar de las raíces. Entonces, se supone que ustedes han aprendido, o sea, por eso ahora es el momento, a trazar manualmente y utilizando MATLAB, lugar geométrico de las raíces, ¿no es cierto? A ver si alguien puede responderme eso, ¿no es cierto? Para no estar... Porque es importante el conocimiento del lugar geométrico de las raíces. No dicen nada, señores. ¿Alguien puede decir algo, por favor? Ingeniero, buenos días. Sí. Como parte introductoria, nomás hemos tocado el lugar geométrico de las raíces, algo simple, nomás sabemos hacer con raíces, ingeniero. Pero sí hemos hecho unas cuantas simulaciones en el MATLAB también, pero sí, como usted menciona, sí hemos tocado en el MATLAB el lugar geométrico de las raíces. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo tengo acá diapositivas de control, porque antes yo dictaba control automático 1 también. A ver, vamos a ver, como un repaso breve por hoy día. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está eso? Uh-huh. Bueno, esas son las diapositivas que yo tenía de antes, ¿no? Pero lo mismo. Entonces, ahora, se supone que ustedes han visto la respuesta transitoria, la respuesta en estado estacionario, ¿no es cierto?, de un sistema de control. O sea, la influencia de los ceros y polos de una función de transferencia, por ejemplo, ¿no? Por eso dice la característica básica de la respuesta transitoria de un sistema en lazo cerrado se relaciona estrechamente con la ubicación de los polos en lazo cerrado. ¿Ves? Entonces acá lo importante es esta parte, eso, ¿no? Esos conceptos
Acá tengo, ¿no? Este es el CISO, ¿no? Una sola entrada, una sola salida. ¿No es cierto? Este es retroalimentación, ¿no es cierto? Acá voy a tener mi compensador, mi controlador, etcétera, etcétera. Por eso dice, considere el siguiente diagrama de bloques, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación característica? O sea, tenemos que partir de esa ecuación característica. O el polinomio característico, no sé cómo le habrán llamado ustedes, ¿no? ¿Eh? Por eso, acá yo tengo esto, ¿no? Esa sería la función de transferencia en lazo cerrado de todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Acá, esto. Signos del puntero, acá lo vamos a ver. Puntero, pluma, ya. Entonces, esto que está en el denominador que estoy circundando, eso es lo que se llama ecuación característica o polinomio característico. ¿Y qué cosa obtengo? ¿Qué cosa me indica eso? ¿Qué cosa me da en esa función de transferencia en lazo cerrado? A ver, ¿qué cosa me da? Si yo igualo a 0, ¿qué cosa consigo de esa función de transferencia que se llama enlazo cerrado? ¿Qué consigo, señores? Por eso acá está, ¿ves? Estoy igualando a 0. Al igualar a 0, ¿qué cosa encuentro? Señores, ¿se han dormido o cómo es? Porque estoy en el lugar geométrico de las raíces, ¿eh? Yo lo que les estoy preguntando es, si yo igualo este denominador igual a 0, ¿qué cosa estoy obteniendo de esta función de transferencia? Ingeniero, Sí, ¿se puede encontrar lo que son los polos, ingeniero? claro, los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, está bien. Porque una función de transferencia, ¿por qué está definido? Por los ceros y polos que tiene o no. Al igualar a 0, estoy encontrando los polos, porque todo lo que está en el denominador son los polos y todo lo que está en el numerador son los ceros. No se olviden eso, ¿eh? Ya. Por eso estoy igualando a 0, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa me está dando? Estoy obteniendo los polos de la transferencia en lazo cerrado, porque CS, por si acaso, CS sobre RS es la función de transferencia en lazo cerrado para un sistema CISO, o sea, una sola entrada, una sola salida. ¿Ya? Ahora, por eso, ahora veamos. Veamos ese GSHS, ¿cómo se llama? O sea, ustedes deben de haber definido funciones de transferencia en lazo cerrado, lazo abierto, función de transferencia directa, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, al igualar a 0, vuelvo a repetir, lo que voy a hallar son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Ahora, ¿ese qué cosa viene a hacer, señores? ¿Qué cosa viene a hacer ese? Ese es una variable compleja, por si acaso, ¿ah? ¿No? Tiene una parte real más una parte compleja. No se olviden eso, señores. Eso es ese, por si acaso. ¿No? Y esa es la variable de Laplace, pues. O sea, ¿por qué se utiliza Laplace para esta parte, señores? No sé, a ver, ¿hasta dónde estamos? Creo que no estamos tan bien, ¿eh? Sabemos que es una variable compleja. Al ser una variable compleja, miren, al ser una variable compleja todo esto, el denominador, yo lo puedo igualar, miren, va a tener ¿qué cosa? GSHS es función de transferencia en lazo abierto, por si acaso.
esta partecita que está acá se llama función de transferencia en lazo abierto, ¿no? En lazo abierto. Hay que tener por acá lazo abierto. Entonces, mi pregunta es, como GSHS va a depende de la variable compleja S, entonces este GSHS va a tener magnitud, va a tener argumento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve? Entonces, por eso, la magnitud siempre va a ser 1. A ese se le llama condición de magnitud. O sea, la magnitud de la función de transferencia en lazo abierto va a ser igual a 1. Y su argumento, o sea, el argumento, por eso decían, este es un número complejo. Por consiguiente, o sea, lo puedo representar en su forma polar, ¿no? Va a tener magnitud, va a tener argumento. A eso me estoy refiriendo. Por eso GSHS, si usted, desgraciadamente no tengo mi puntero, o sea, mi tablet para... Pero acá, miren, como este es un número complejo, lo puedo representar esto, por si acaso, por magnitud, una magnitud A, podamos llamarle, y un ángulo, teta. ¿Estamos de acuerdo, señores, o no? Ustedes han llevado un curso que se llama también variable compleja, no sé qué cosa harán ahí, pues, ¿no? Entonces, miren, esta función de transferencia en lazo abierto lo puedo representar así, mediante una magnitud y un argumento. Entonces, yo tengo esto, de ahí despejo menos 1, pero esto saben que lo puedo representar como 1 en su forma polar. ¿Estamos de acuerdo, señores? La magnitud va a ser 1, ¿y cuánto va a ser su argumento? El ángulo. El ángulo va a ser más o menos 180, pues, ¿verdad? Ahora, por un número entero de vueltas, es 2K más 1. Entonces, mira, el polinomio característico, o sea, 1 más GHS, me da esas dos condiciones. Condición de magnitud, condición de argumento. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su magnitud siempre va a ser 1. De acá. Y su argumento va a ser más o menos 180. Ahora, si yo le doy un número entero de vuelta, va a ser 2K más 1. Entonces, para esa condición, se traza el lugar geométrico de las raíces. Por ejemplo, acá. Bueno, por hoy día perderé esto, no importa, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Ya hasta donde podamos, hoy día tenemos que tratar de acabar esto con un repaso breve, porque si no voy a tener problemas. Por ejemplo, a mí me dan ahí ven un diagrama de bloques de un cierto sistema de ejemplo. Me dice trazar el diagrama del lugar de las raíces del siguiente sistema. Además, determinar el valor de K tal que el factor de amortiguamiento de los polos complejos dominantes sea igual a 0,5. Entonces, ¿cuál sería la ecuación característica? Acá debe estar, aunque no está, ya está, esto está dado como para... Bueno, acá, ¿cuál sería la ecuación característica? Porque ustedes están viendo que es 1 más GSHS. HS es unitario en esta parte. Entonces, si ustedes quieren, esto sería la ecuación característica, o sea, el polinomio característico. 1 más K, ¿estamos de acuerdo? Miren, ¿ah? O sea, es 1 más G y todo ese así, ¿no? Igual a 0, ¿eh? Ya, o sea, ese sería ¿qué sería eso? La ecuación característica o el polinomio característico. Eso es lo que estoy haciendo acá, ¿eh? Entonces, ahora
trazarlo manualmente el lugar geométrico de las raíces, hay que seguir unas reglas, ¿no? Unas reglas. Ya la tengo ahí, la ecuación, o sea, en esta parte. ¿Ve? Entonces, S más 1 o todo esto, si ustedes quieren, va a estar así, ¿no? Ese paréntesis, ya saben que cada uno va a estar ahí, más K igual a 0, ¿no? Ese es el polinomio característico. O sea, para trazar el lugar geométrico de las raíces siempre se parte del polinomio característico. Ahora, para trazarlo manualmente, ¿no? Es necesario, ojo, es necesario seguir un procedimiento, como una receta, ¿no? Si quiero cocinar algo, tengo que tener todos los ingredientes, seguir paso a paso cada uno de ellos. A ver, mi consulta es, ya, ¿ustedes saben ese procedimiento? Sí, ¿no es cierto? Para trazarlo manualmente. A ver, señores, porque esto ya es parte del curso anterior. Yo estoy haciendo un repaso nomás como para que ustedes ya no tengan problema. ¿Conocen ustedes el procedimiento para trazar manualmente? O sea, a pulso. Con MATLAB fácil, pues. A ver, ¿qué dicen, señores? ¿Saben o no saben ese? A ver, por acá creo que está mi... Mientras van, a ver, creo que se están durmiendo ustedes. Hay que seguir un procedimiento, está ahí, ¿ve? Hay que... todo lo que hay que hacer está en rojo, ¿ve? Mire, todo este procedimiento hay que seguir para trazar manualmente el diagrama del lugar de las raíces, señores. ¿Eh? Por ejemplo, ya hoy día trataremos de, al menos, recuerden cómo trazar manualmente el diagrama del lugar de las raíces. Entonces, ven, ¿no es cierto? Este es el procedimiento. ¿Eh? Ya. A ver, veamos. Dice, ubique los polos E0 de GSHS, o sea, de la función de transferencia en lazo abierto. Miren, ¿eh? En el plano S, la ramificación del lugar empieza en los polos en lazo y termina en los ceros finitos o infinitos. Ahora, bueno, esto tienen que leerlo bien. Acá hay una parte de color azul también que es algo importante. Mira, no se olviden, hay que decir ubicar los polos y ceros de GSHS en el plano S. Eso es lo más importante allí. Después, una gráfica del lugar geométrico de la raíz dice tendrá tantas ramificaciones como raíces tenga la ecuación característica, dado que por lo general la cantidad de polos en lazo abierto es mayor que la de los ceros. La cantidad de ramificaciones es igual al número de polos. Si la cantidad de polos es igual, entonces eso es lo que se hace, míreme. Entonces acá tengo, a ver cuál era. Estoy ahí. Entonces, mira, GS, HS, vamos a decir que es esto. ¿A qué va a ser igual? G es esto, por si acaso. H es 1. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces G por H me va a dar esto. O sea, tengo que partir de la función de transferencia en lazo abierto. Se llama función de transferencia en lazo abierto, miren. S más 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, prácticamente la función de transferencia en lazo abierto es esto que estoy circundando. Mejor, ¿no? Ya. Entonces, el primer paso me dice ubicar los ceros y polos de esa función. A ver, ¿cuáles son los ceros y polos de esto que estoy circundando? A ver, señores, ¿se están durmiendo, creo, o cómo es? Tiene tres polos, ingeniero. Claro, todo lo que está en el denominador y no tiene ningún cero, ¿no es cierto? Claro, eso es así de simple. Entonces, eso es importante. Ustedes deben de anotar n es el número de polos y en este caso m es el número de cero. Tenemos 3 polos y tenemos, ¿cuánto? 0. 0 ceros, ¿no? Ya está. Entonces, miren, volvemos a lo que nos dice. Dice, ubique los polos y ceros de G en el plano S. Y estamos viendo acá, a ver, ¿dónde está mi? Acá. Ahora no sé si está acá el lugar geométrico de las raíces. Bueno, entonces, miren, vamos a dibujarlo sobre esto. Entonces, para dibujar, ustedes tienen que dibujar, este es el eje imaginario y este es el eje real. O sea, vamos a ubicar los ceros y polos. O sea, ¿cómo se hace esto? Miren. Primero dice hay que ubicar los ceros y polos de GH en plano S y ya está, pues. Entonces vamos a hacerlo acá, estoy diciendo, ¿no? Entonces, ojo, no se olviden. A ver. No, acá no quiero. ¿Cuáles son los polos? Uno es 0, otro es -1 y -2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, acá estoy diciendo, a ver. Ya, vamos a decir que yo dibujo, este va a ser mi eje real y mi eje imaginario. Entonces, acá tengo un polo 0 con una cruz inclinada. Si ubican los polos, no, eso les ha dicho, ¿no es cierto? Ya. El otro polo está acá, miren. -1 y el otro polo está acá. Ya tengo. Con una cruz inclinada he ubicado los. Miren, ese es el primer paso. Obvio que ahí está el lugar geométrico de las raíces, pero primero se ubica entonces los ceros y polos en el plano complejo. Y este es el plano complejo. Real, imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Hemos hecho el primer paso. Entonces ahora volvamos a nuestro procedimiento. ¿Ve? Ubique los polos y ceros en el plano S. Ya está. Acá me dice, a ver, n hemos visto que es 3, o sea, el n me indica la cantidad de ceros y la m la cantidad de ceros. Entonces, acá me dice algo muy importante. Dice, dado que por lo general la cantidad de polos en lazo abierto es mayor que la de los ceros, la cantidad de ramificaciones es igual a la de los polos. Entonces, ya. A ver, de acuerdo a eso, ¿cuántas ramas va a tener mi lugar geométrico de las raíces? Dice igual a n. ¿Cuánto es n? N es igual a 3, pues acá hemos visto. N es igual a 3. Entonces, como n es generalmente casi siempre, no he dicho siempre, el número de polos en lazo abierto es mayor que el número de ceros. Por eso la cantidad de ramas que va a tener mi lugar geométrico de las raíces va a ser igual a n. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Yo ya sé que tiene mi diagrama del lugar de las raíces tiene
3 ramas. Eso yo ya sé, ya tengo que pensar eso. Ya está. Tenemos que correr un poco. Bueno, no importa, hoy día nos pasaremos de la hora. Porque es algo que ustedes ya debieran de haber aprendido bien en el curso anterior. Ya, eso es lo que se hace en el primer paso. O sea, se ubican los ceros y polos, de acuerdo a la cantidad de ceros y cómo es la cantidad de polos con respecto a la cantidad de ceros, determino la cantidad de ramas. El primer paso es eso. Entonces, mi diagrama del lugar de la raíz va a tener 3 ramas. Y después vamos a ver cuáles son esas ramas. Ya, vamos al siguiente paso. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Ajá. Determine los lugares geométricos de las raíces sobre el eje real. Entonces, para eso, nomás hay que contar la cantidad. Por eso, esta parte de azul es algo importante. Todo es importante, sino que estos son los más principales en el parte 2. El del rojo y el del azul. El resto también hay que tener en consideración. Dice, al construir los lugares geométricos sobre el eje real, seleccione un punto en este. Si la cantidad total de polos y ceros reales a la derecha de este punto de prueba es impar, este punto se encuentra en el lugar geométrico de las raíces. Ya, volvamos a nuestro. Ya, olvídense todavía de esto. Ustedes, o sea, imagínense que han puesto esos 3 polos 0, menos 1, menos 2. Todavía no tienen ustedes ese dibujo. Ahora dice, yo puedo poner, por ejemplo, en esta parte. Nota, no sé si ven esto. ¿Ven ese puntito rojo que estoy? Estoy al lado derecho, o sea, ojo, también se dice semiplano izquierdo, semiplano derecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, estoy poniendo un punto. ¿Ya? Un punto. No sé si notan, por favor. Acá, miren. Notan, ¿no es cierto? Por favor, alguien si podría decirme. Sí se nota, ingeniero. Entonces, ahora, ¿qué cosa tengo que hacer para probar si ese punto que estoy poniendo, tengo que contar al lado derecho, hay ceros y polos? ¿Ustedes notan algún cero y polo? No, ¿no es cierto? No, pues, entonces, ese punto que estoy poniendo yo no es un lugar geométrico de las raíces. Porque miren, por hoy día no importa perder el tiempo, pero ya. Dice, al construir los lugares geométricos, seleccione un punto en este. Si la cantidad total de polos y ceros reales a la derecha de este punto de prueba es impar, este punto se encuentra en un lugar geométrico de las raíces. Entonces, acá, en este punto no hay nada. Entonces, como no es impar, no es lugar geométrico de las raíces. Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo en este punto? Notan ahora, ¿no es cierto? En esta parte estoy poniendo. Ya, vamos a poner ahí. En esta parte, aunque ya. Notan, ¿no es cierto, señores? Por favor, contesten, pues. Sí, sí, se nota. Ya, Sí, ingeniero. ya. Entonces, estoy poniendo un punto de prueba. Ahora, ¿qué cosa tengo que contar ahora? A la derecha, ¿qué cosa hay? Hay un polo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y uno qué cosa es? ¿Par o impar? Impar. Impar. Entonces, esto es lugar geométrico de las raíces. Igual a este punto, ¿no? Si yo pongo acá, en el otro punto que estoy poniendo, miren, este también es un lugar geométrico porque si yo cuento hacia la derecha, entonces este intervalo, miren, hasta acá que están viendo, es un lugar geométrico de las raíces. ¿Me dejo entender? Cualquier puntito que pongo siempre va a haber uno, pues un polo a la derecha, por consiguiente. Pero ¿qué pasa si yo pongo acá, señores? Miren, en este punto, ¿ve?
Notan, no sé, cerca donde está indicando esta flechita. A ver, señores. Sí, sí, ingeniero. Sí, sí. Y cuento la cantidad de ceros y polos a la derecha. ¿Cuántos hay? ¿Es par o impar? Dos. Es par. Par. Entonces, todo este que estoy poniendo, o sea, este no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Pero si yo pongo otro punto de prueba acá, van a ser 3, impar. Por eso es que esta parte está negreada en parte gruesa. Entonces, mira, ¿no? O sea, ya están viendo. Acá hay una rama. ¿Cuántas ramas tenía que tener, señores? A ver, por favor. Tres. 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 Tres ramitas. ¿Y qué cosas son las ramas? Son estas. Ya tengo una, esta es una rama. Ahora esto no continúa, es otra rama. Ya tengo dos ramas, me falta una sola rama. Eso es muy importante. ¿Ya? Así nomás se determina. Esto es fácil. ¿Ah? Ya. Ahora volvamos. Ese es en el paso 2. ¿Eh? En el paso 2. Ahora 3, determine las asíntotas. ¿Qué cosa viene a ser unas asíntotas? Ustedes han estudiado su geometría analítica, esas cosas. Dice, determine las asíntotas de los lugares geométricos de las raíces. Entonces, para lo cual hay que tener en consideración toda esta parte 3. Creo que, no, hasta acá nomás es. Todo esto hay que, leanlo bien, señores. ¿Ah? Determine, dice, los lugares geométricos de las raíces. Si el punto de prueba ese se ubica lejos del origen, si considere que no cambia por tonda, dice, entonces, ahora, ¿a qué viene a ser la cantidad de asíntotas? Dice que es igual a n menos m. Miren, señores. O sea, ese de azul me va a indicar la cantidad de asíntotas. ¿Cuánto es n menos m? N hemos dicho que es 3 y m es 0. 3 asíntotas. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué cosa es una asíntota? Es una recta que parte de un punto y se va hacia infinito, ¿o no? Eso es una asíntota, por si acaso. Entonces, ahora acá abajo dice, mire, todas las como hay 3 asíntotas, se van a intersectar en algún punto. Y esa intersección se halla con esta relación matemática. Miren, ¿ah? Todos los asíntotas intersecan el eje real. Ese es un punto importante que tienen que tener en cuenta. Entonces, phi sub A me indica dónde se van a intersectar, o sea, esas 3 asíntotas. Va a haber 3 asíntotas, señores. Ya. ¿Cómo obtengo ese phi sub A? Sumatoria de polos menos sumatoria de ceros entre n menos m. ¿Cuáles eran los polos? Era 0, menos 1, menos 2, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me da esa suma? 3. ¿Y cuánto es n menos m? 3. Phi sub A sería 3 menos 3 sobre 3 menos 1, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo, señores? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sumatoria de polos es 0 más menos 1 más menos 2, ¿no es cierto? Eso sería, porque no hay ceros. Pues. Entre n menos m, que es 3, entonces sería menos 3 entre 3, me da menos 1. Entonces, ya, yo ya sé, y el otro es el ángulo de las asíntotas. Entonces, vamos a volver al diagrama. Ya. Entonces, este punto que estoy indicando a donde estoy llegando es el phi sub A. En este punto se van a intersectar las asíntotas, o sea, en el punto menos 1. Entonces, el otro es el ángulo con el cual van a partir de ese punto. El ángulo está dado por este valor. Sería 180 entre 3. ¿Cuánto es? 60, ¿no es cierto?
60 que va a multiplicar a 2K más 1. Ahora, vamos a trabajar con signo positivo, ¿no? Entonces, esa convención también, a ver, ¿cuál es la convención que han asumido ustedes? O sea, volvamos acá más fácil ya. Por ejemplo, donde estoy indicando ¿cómo se llama? ¿Sentido horario o antihorario? O sea, vamos a suponer que este es el origen. Estoy yendo así. O sea, vamos a suponer que este es el ángulo cero, pues si estoy yendo así, ¿no? Si yo llego a este ángulo, ¿cuál sería por la convención que ustedes conocen? Es la misma convención, es más 90 grados, ¿o no? Claro que sí, pero si yo me voy así, ¿este ángulo cuánto vale? Menos 90. Por eso es el signo más menos, por si acaso. Ya, volvamos acá. Entonces, necesito si hay 3 asíntotas, voy a necesitar 3 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, para los cuales voy a utilizar K0, K1, K2. Con K0, ¿cuál es el primer ángulo? A ver, señores. Es 180 sobre 3. Y K0, ¿cuánto es? 60. 60 grados. Ya. El otro, con K igual a 1. 180. 180 grados. Y con K igual a 2. 300, ¿no es cierto? Entonces, ahora me voy. Acá. Ya. Entonces, miren. Así está. Entonces, ustedes sabían que este es el fisu A, o sea, va a haber 3 asíntotas que van a partir con distintos ángulos. Entonces, este primer ángulo sería 60 grados. ¿Ve? Entonces, si yo conozco el ángulo y sé por dónde, entonces, esta es una asíntota, señores. ¿Ve? Se va a ir hacia el infinito. ¿No es cierto? Ese es el primer ángulo. El segundo ángulo, ¿cuánto era? 180. Entonces, 180 viene a ser hasta acá. Entonces, el otro va a ir así. Ese va a ser la asíntota para... O sea, ustedes saben que van a intersectarse esas 3 rectas en ese punto menos 1. El otro va a partir de acá, donde estoy indicando menos 1, y este es el ángulo 180 grados, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Y el tercer ángulo era 300 grados. 300 o bien menos 60, ¿no? O sea, va a partir por acá. Y si usted va así, miren, o sea, vamos a ponerlo acá, pues. Así. Este es 300 grados, por si acaso. Ah, no, perdón, hasta acá nomás es. Hasta acá. Hasta acá, hasta esta recta. Vamos a decir que este es 300. Este es 300 grados. Ya está. Entonces yo tendría mire, esta recta que se va al infinito, esta recta que se va tan al infinito y esta recta que se va al infinito. Entonces, eso es lo que se hace con el paso 3. ¿Ya? Ahora volvamos. Ya, hemos hecho el paso 3. Vamos al paso 4. Acá es importante. Esto también es importantísimo. Paso 4 dice, encuentre los puntos de ruptura de partida. En este caso, en ese 4 hay 2 oraciones que se lee así. Encuentre los puntos de ruptura de partida y de llegada. O bien, la otra oración sería, encuentre los puntos de ruptura de desprendimiento y de ingreso. Entonces, ahí hay 2 oraciones, por si acaso. Por eso esos paréntesis me forman 2 oraciones. Ya. Ahora dice, si un lugar geométrico de las raíces se ubica entre 2 polos. Ah, esto es importante. Esta partecita dice, si un lugar geométrico de las raíces se ubica entre 2 polos en lazo abierto. Eso que hemos marcado son
por ejemplo, los polos adyacentes, o sea, cercanos. Sobre el eje real existe al menos un punto de desprendimiento entre dichos. Asimismo, si en lugar que está entre dos ceros, nosotros no vamos a tener ceros adyacentes, ¿no es cierto? Porque no hay. Entonces tenemos que utilizar la parte de arriba, se ubica entre dos polos en lazo abierto adyacentes. Ya. Para lo cual dice hay que hacer esta pequeña operación. Miren, ¿eh? Entonces generalmente hay que derivar derivada de K con respecto a S. ¿Ya? Y luego hay que igualar a 0, de ahí vamos a hallar prácticamente dónde se ubica el punto de ruptura. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces volvamos a hacer. O sea, hay que derivar derivado de K con respecto a S y luego hay que igualarlo a 0. No se olviden eso. Entonces, a ver, volviendo acá. Acá ya está, pues no está todo. Entonces, miren, de acá podrían ustedes, miren. Ya, entonces ya está, ya me acuerdo. Entonces, miren, ¿eh? Tienen esto, ¿no es cierto? S por S más 1 por S más 2 más K. ¿Estamos de acuerdo? Estoy despejando esta igual a 0. Entonces, fácil, pues. De acá despejo K, ¿no? Entonces, esto sería ya, si no, o sea, es igual a 0. De ahí despejo K, pues miren, señores. Lo hacemos acá. No importa. Ya. Sería esto, ¿no es cierto? K sería igual a menos. ¿A qué sería esto, señores? Si yo lo desarrollo, sería S cubo. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ¿eh? O sea, desarrollo acá. Primero despejo K, luego desarrollo esto. Esto me va a dar S cuadrado más 3S más 2. Pero este va a ser entonces, como va a ser multiplicado S cubo, ¿estamos de acuerdo? Más 3S cuadrado más, ¿cuánto? 2S, ¿no es cierto? No sé. Ya. Ahora, ¿qué cosa necesito? Derivada de K con respecto a S. Ahora deriven eso, señores. A ver, deriven. Sería 3S cuadrado, ¿estamos de acuerdo? A ver, sería menos, ¿no es cierto? 3S cuadrado más 6S más 2. Ahora igual a 0. Pues, y es una ecuación de segundo grado nada más. Hallen los valores de S. S me va a dar dos valores. ¿Estamos de acuerdo? S me va a dar dos valores. No sé si estará acá. Vamos a ver para no. No sé cuáles serán esos valores. Ahí está. Acá está. Acá está, ve. Este es lo mismo, sale 2 puntos. ¿Estamos de acuerdo, ve? Eso es lo mismo que hemos hallado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve? Si usted iguala a 0, eso va a hallar dos valores. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer ahora? Ver si ese punto que he hallado pertenece o no pertenece al lugar geométrico de las raíces. Menos 0,42 menos 1,57. Ya está. No se olviden, ¿eh? Menos 0,42 menos 1,57. Ya está. 0,42, vamos a decir que es este punto. Pero 1,57 estará por acá, ¿no es cierto?
Entonces, solamente voy a... El 1,50 menos 1,57 no pertenece al lugar, pero en cambio 0,42 era, ¿no es cierto? Entonces este punto es 0,42. Miren, ¿eh? Lo estoy agrandando acá, ¿ve? Es este punto. Este es ese punto menos 0,42. En cambio, el otro punto que es menos 1,57 no pertenece al lugar geométrico de la raíz. Se acabó. Ya está. Ahora, pero este punto que hemos hallado está entre dos polos adyacentes. Mire, ve. Entre dos polos adyacentes. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice si yo tengo, mira, si un lugar se ubica entre dos polos en lazo abierto adyacente sobre el eje, existe al menos un punto de desprendimiento, o sea, va a salir, por eso desprender es salir, ¿no? Entonces, del punto menos 0,42, miren, del punto menos 0,42 va a salir algo. Eso, desprender es eso. Y se va a desprender esto, y se va a ir asintóticamente, por esto ya me indica eso, ¿ve? Entonces, todo esto, ¿cuántas ramas me faltaban? No hay que olvidarnos, una rama. Habíamos dicho que esta era una rama, esta era otra rama, y la otra rama es esta. Es esta. Son las tres ramas. Ya está trazado el lugar geométrico de las raíces, ¿ve? Así de simple es. No tiene nada de difícil trazar el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Aunque todavía me falta algo más. A ver, volvamos al procedimiento. Ya hemos hallado ese punto, ¿no? Y está entre dos polos. Y final, no, el 5 no vamos a utilizar porque, a ver, ¿qué dice el 5? Determine el ángulo, acá también hay dos oraciones, por si acaso, determine el ángulo de salida de un lugar geométrico de las raíces a partir de un polo complejo. La otra oración sería determine el ángulo de llegada de un lugar geométrico de la raíz a partir de un cero complejo. Hay dos oraciones. Pero nosotros tenemos cero o polo complejo, señores. No. No, Tenemos, no tenemos, pues. Estos son reales. 0, menos 1, menos 2 son polos reales. Si hubiera polos complejos, tendríamos que utilizar ese paso que dice 5. Pero como no tenemos, este paso no vamos a utilizar. Y finalmente nos vamos ya a la última parte, prácticamente casi ya del lugar geométrico de las raíces, es el paso 6. ¿Ve? Dice, encuentre los puntos en que los lugares geométricos de la raíz cruzan el eje imaginario. Acá pueden utilizar dos formas para encontrar ese punto. Ojo, miren, ¿eh? Pueden utilizar el criterio de estabilidad de Rath-Harwitz, o bien reemplazar en la ecuación característica S por J omega. ¿No es cierto? Con esa, o sea, ¿a qué cosa se está refiriendo? Encuentre los puntos. Si nosotros volvemos acá, mire, esto va a pasar por alguna parte, ¿no es cierto? O sea, va a cruzar. O sea, necesitamos hallar este punto. Por eso, ese es el punto de cruce al eje imaginario. ¿Ya? Entonces, no sé si acá estará. Creo que están las dos formas. Eso es lo importante acá, ¿ve? Acá está. Entonces, por la... Acá, el 6 es eso. Encuentre los puntos que cruzan el eje. Estos puntos se encuentran mediante la habilidad de Raoult. Entonces, ojo, la tabla de Raoult se supone que han hecho eso, ¿no es cierto? Entonces, la tabla de Raoult es fácil de hacer. Primero, se parte de la ecuación característica. Esta es la ecuación característica, que hace un momento ya lo hemos visto. Todo esto. Entonces, en la tablita de Raoult,
se ponen los coeficientes. O sea, de ese cubo sería 1, de ese cuadrado sería ese cuadrado por si acaso, más 2s más k, ¿ya? Entonces, se pone pues, mi ecuación es cúbica. La tabla de Raoult, S cubo, S cuadrado, S1, S a la Z. Entonces, en las dos primeras filas se utiliza esto. O sea, para esto sería 1, 2, y en la segunda fila sería 3 y K. ¿Ve? 3 y K. ¿Y esto cómo se desarrolla? 3 por 2, repasen eso, bastante se utiliza esta tabla de Raoult. 3 por 2 sería 6, menos K sobre el pivotante que es 3. Sería esto. Ahora, acá ya es 0, no puedo calcular esto. Entonces, lo que voy a tener es, acá es 0 por si acaso. Esto, o sea, para la siguiente, ¿cómo hallo? Multiplico esto por esto menos esto sobre esto. Me va a dar K. Entonces, con la tablita de Raoult, miren, ya formé esa ecuación. Entonces, el valor de K que iguala a 0, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me indica la tabla de Raoult? Un valor 0. O sea, si yo igualo a 0, o sea, 6 menos K sobre T. O sea, ¿qué cosa me indica el valor 0? El valor 0 me va a indicar su cruce por el eje imaginario, por si acaso, ¿no? Entonces, de ahí se ve que el valor de K, para que esto sea 0, o sea, ¿cuándo va a haber cruce con el eje imaginario? Cuando acá uno de los elementos de la primera columna sea igual a 0. Así de simple. ¿Ya? Entonces, de ahí me sale K6. Entonces, formo una ecuación auxiliar con estos, antes de ponerlo 0, que sería 3s cuadrado más K, ¿no? O sea, acá tendría que reemplazar 3s cuadrado más K. Pero ya el K estoy hallando de acá 6. Y ya está. Y ya está. De ahí hallo prácticamente el omega, ¿no? Y el omega es más o menos raíz de 2. O sea, ¿qué significa? Que este valor es raíz de 2. Ahora, entonces eso significa, inclusive yo conozco este. Entonces, este valor está más arriba. Entonces, en algunos casos esto puede pasar por encima y asintóticamente se puede ir por acá o bien por esta parte. O sea, puede cruzar por encima. Pero en este caso está por debajo. Entonces, puede irse asintóticamente también así. Ya está. Entonces, ese es raíz de 2. ¿Ve? Ahora, la otra forma es esta. Estaba todo. Esta es la ecuación característica. Donde hay S lo he reemplazado por J omega. ¿Ve? Ya, acá hay que, ya pues ustedes saben cuánto vale J al cuadrado, cuánto vale J al cubo. Ahí yo no me quiero meter. Para eso llevo variable compleja. De ahí se forma esa ecuación, ¿no? O sea, mire, se forma este par. J al cuadrado es menos 3 omega al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es parte real. Entonces, K también es un número real, K menos 3, esta es la parte real. La parte imaginaria sería J 2 omega menos omega al cubo. De ahí también saco el valor de K. Y de acá también va a salir más menos raíz de 2. O sea, por cualesquiera de los medios, saco siempre más menos raíz de 2. ¿Por qué más menos raíz de 2? Acá es raíz de 2 y acá es menos raíz de 2, ¿no es cierto? Ya está, pues. Prácticamente con eso estaríamos trazando el diagrama del lugar geométrico de las raíces.
Volvamos todavía acá. ¿Qué nos dice? Esto hemos hecho. Criterio de Raoult y ahora dice paso 7, tomando una serie de puntos de prueba en la vecindad amplia del origen del plano, trace los lugares geométricos. Prácticamente ahí acabó, ¿no? Ahora, el paso 8 es para determinar el valor de K. Miren, ya, vamos a acabar todo esto. Al menos un ejercicio, el resto ustedes ya por su cuenta, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya hemos trazado, pues. Entonces no hay que olvidarnos que el lugar geométrico de raíz es esta rama, esta ramita y esta rama. Ese es el lugar geométrico de las raíces. Pero ¿qué cosa más me dice acá el ejercicio? Encuentre el valor de K, dice, para que el factor de amortiguamiento de los polos complejos dominantes sea igual a 0,5. ¿Ya? Entonces, para lo cual tenemos que recordar un poquito de geometría analítica. Entonces, acá me dice, no se olviden el factor de amortiguamiento, ¿ya? El siguiente paso va a ser encontrar ese valor. Y es eso, ¿ve? Está ahí. Ya tengo trazado el lugar geométrico de las raíces. Entonces, para borrar esto tengo que salir de nuevo, cargar. Creo que porque ahorita está, un favor, un ratito. Vamos a cerrarlo y abrir de nuevo. No queda otro. ¿Para qué? Anotaciones, no descartar, ¿para qué? Ah, no, esto no estaba. Ah, este está acá, pues. A ver dónde está el diagrama del lugar de las raíces, ¿no? Acá. Ahora sí, se ha borrado todo eso para no... Estamos acá, ¿no es cierto? Ya está trazada esa línea de gruesas, ese lugar. 1, 2 y 3 ramas. Ahora vamos a opciones de puntero, mi pluma, ya está. Ahora, Rho 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Este es el Rho, pues, el factor de amortiguamiento, ¿no? O sea, con esto me está diciendo que Rho es igual a 0,5. ¿En qué caso estamos? Porque Rho puede ser mayor que 1, puede ser 0, menor que 1. En este caso es menor que 1. ¿En qué caso estamos? Señores, ¿se durmieron o cómo es? Subamortiguamiento. Subamortiguado, ¿no es cierto? Estamos en el caso subamortiguado, porque es 0,5. Ya. Entonces volvamos a nuestro... Entonces me está diciendo que Rho es igual a 0,5. Estamos, hay que apuntarlo acá mejor para no olvidarlo. Tenemos que acabar hoy día, por favor, es como un repaso. Si no, voy a estar en problemas. Ya. Rho 0,5. Ahora, hay un triángulo muy notable, no sé cómo habrá sido este triángulo, ustedes por favor no lo olviden, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Esta partecita es Rho omega n, si es posible apunten, por favor. O sea, este cateto es Rho omega n y la hipotenusa es omega sub n. Ya, ese va a ser un ángulo.
Generalmente este angulito se le llama beta. ¿Ya? Ya. A ver, ¿qué más me falta acá? Allá. Este es el omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada. Y acá hay un omega d. No sé si no lo han hecho, apunten por favor. Esto va a ser pan de cada día en esta parte. Omega d. O sea, omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada. Omega d es la frecuencia amortiguado. Omega sub d. Entonces, este triángulo no deben olvidarse ustedes nunca. Rho omega n, este cateto, el otro cateto, omega sub d. Omega sub d, ¿no está bien escrito ahí? Sería omega sub d, así. ¿Ya? Entonces, ahora, ese triángulo es importantísimo. Ahora, acá, ¿a qué sería el coseno de beta en este triángulo rectángulo, señores? Coseno de beta. A ver. Sería Sería Ron. Ron. Nada más que Rho. Ese es importantísimo. ¿Ya? Ya. Coseno de beta es Rho. A mí me está diciendo cuánto es esto. Acá está, 0,5. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? Porque si Rho, o sea, me está diciendo que coseno de beta es igual a Rho. Y Rho es 0,5. Si Rho es 0,5, se conoce beta. A eso, ¿cuánto vale beta? 60 grados. ¿Y dónde está ese ángulo? ¿Y dónde se hace eso, no? Esto, ustedes se supone que han hecho el análisis al menos de respuesta transitoria, ¿no es cierto?, de sistema de control, ¿o no? Ahí se ve todo esto. Después de transitoria de sistemas de primer orden, segundo orden superior, etcétera, etcétera. Y todas estas fórmulas son para sistemas de segundo orden, por si acaso también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo ese beta? Entonces, ese beta, por si acaso, generalmente va a ser esta recta, y este es ese beta, o sea que es este 60 grados, ¿ve? Ese beta es esto. Siempre se halla hacia acá. Este angulito es 60 grados. Entonces, yo necesito hallar este punto de intersección de esta curva con esta recta. Se acabó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ve? Entonces tengo que hallar, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Es una recta que va a pasar por el origen. ¿Cuál sería la ecuación de esa recta, señores? ¿Se acuerdan que cualquier recta que pasaba por el origen tenía esta ecuación? Y igual a mx. ¿No es cierto? Generalmente esto era el eje X y este era el eje Y, ¿se acuerdan? Esa es la ecuación de una recta que pasa por el origen. ¿Estamos de acuerdo, señores? Señores, ¿me escuchan o no? Ingeniero. Ya. Ahora, en este caso, en vez del I, para nosotros va a ser omega. ¿Estamos de acuerdo? Omega. Y el otro va a ser rho. Nada más así. Ya está. ¿Y cuánto vale la pendiente? O sea, la hay que medir de esta forma. Esta es la pendiente, por favor. El 0 es esto. ¿Cuánto sería la pendiente ahí? La tangente de, ¿cuánto? Señores, ¿cuánto sería la tangente de cuánto?
Si esto es 60, este sería la tangente de 120 grados. Entonces, acá, ¿cuánto es la tangente de 120? Menos raíz de 3. ¿Cuánto? Menos raíz de 3. Ya está. Entonces, esto por si acaso es menos raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Por rho. Esa sería la ecuación de esta recta. Ahora, ¿cómo hallo la ecuación de la curva? Necesito hallar la ecuación de la curva. No sé, geometría analítica, ¿estamos de acuerdo? Pero podemos hallar con la condición de argumento. No sé si está acá, debe estar seguramente. Vamos a ver. Ya tenemos la ecuación de la recta. Ahora volvamos. Ah, no, debe estar hacia más adelante. Ya está. Dice ya, ya está, ¿ves? Está acá, ¿ves? Ya hemos hallado esta ecuación. Estamos viendo que esta es la ecuación de esa recta. Ahora, la ecuación de la curva. La ecuación de la curva, dice, se halla con la condición de argumento. Con la condición de argumento. O sea, con esta parte que me dice, ¿está eso? Con esto. El ángulo de la función de transferencia en lazo abierto, mire, el ángulo de lazo abierto debe ser más o menos 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que acabar esto, por favor. Si nos pasamos de 12:30, no importa. Ya. Entonces, ahora, ¿cuál era nuestro...? Ya estamos acá. A ver, vamos a ver. Bueno, para que ustedes se den cuenta cómo se ha sacado eso, vamos a escribirlo por acá. De acá nomás. Sabemos que esto es, ¿qué cosa? La función de transferencia en lazo abierto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? ¿Cuánto vale el ángulo de este señor? Por eso. O sea, miren, si yo lo expreso esto en ángulos, hacia arriba va a subir ¿con qué signo? Con menos signo. Por eso, miren, yo expresaría eso menos S. El otro también, estoy hallando los ángulos. El ángulo de esto voy a decir que es menos la raíz de S. ¿Estamos bien? El otro. No. S más 1 nada más sería acá. S más 1. El otro también va a ir con signo negativo, menos S más 2. ¿Qué cosa? Debe cumplir la condición de argumento. Esos son los ángulos de este. Sería más o menos 180, 2K más 1, ¿ya? O sea, este tiene un ángulo S en abajo, ¿no es cierto? El otro tiene un ángulo S más 1. El otro ángulo S más 2. Ahora, si yo lo subo hacia arriba, voy a tener pues menos S más 1, menos S más 2. Estoy utilizando nomás, ¿no es cierto? Eso. Y eso es lo que se muestra acá, pues, bueno. ¿Dónde está? Acá, ¿ve? Menos S más 1, menos S más... O sea, menos S más 1, menos S más 2, más... Eso es lo que hemos planteado. Pero hemos dicho que S, por si acaso, es Rho más J omega. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos, ya. Y este en ángulo, ¿cómo viene expresado? ¿Estamos bien? Arco tangente omega sobre Rho. ¿Estamos de acuerdo, señores? Sí. El otro sería menos arco tangente de omega sobre Rho más 1. ¿Estamos de acuerdo? Parte real, pues. Y el otro menos arco tangente omega sobre Rho más 2.
va a ser igual siempre a 180 grados más 2K más 1. Entonces, de esta parte ya es trigonometría, señores. Acá, bueno, con esto voy a hallar la ecuación de esa curva. Miren, interesante, ¿eh? No sé si habrán utilizado eso en sus cursos de geometría analítica. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? ¿Qué he hecho? A ver, vamos a ver. Ya, lo cambio de signo acá, todo más, estamos bien. Esto sería con menos, ¿no es cierto? Y le hallo la tangente a ambas igualdades. De ahí me va a salir esto. Esa es trigonometría, señores, por favor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, les he cambiado, o sea, acá voy a tener el tangente de este ángulo, porque este es un ángulo alfa y esto es un ángulo beta, esto puede ser un ángulo gamma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá ya es trigonometría, de ahí miren. ¿Estamos de acuerdo, señores? Por favor. ¿Se durmieron? No, ingeniero, sí está bien. Ya, ok, entonces. Entonces ya toda esta parte es trigonometría. Acá vuelvo a repetir, esto le he puesto más y más a todos. Pero al otro va a ir con menos, entonces acá voy a tener tangente de este ángulo más este ángulo. En el otro voy a tener tangente de este ángulo menos este ángulo. Le he aplicado eso, me da esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya desarrollo de acá. Entonces la ecuación de la curva es esto, señores. Mírenme. Esta es la ecuación, eso creo que es de una parábola, me parece. ¿No es cierto? Esa es la ecuación de la curva. Ya tengo la ecuación 1, que es la ecuación de la recta, la ecuación 2, la ecuación de la. Entonces necesito hallar este punto. ¿Qué cosa hago? Intersección, pues. Entonces, de estas dos ecuaciones, acá en vez de omega, lo reemplazo con la raíz de 3. Y ese 3 se va a ir con este 3 rho cuadrado, 6 rho. Entonces rho sale menos 1/3 y omega sale raíz de 3 sobre 3. Entonces, eso significa que este punto es, o sea que este puntito, la parte real es menos 1/3 y la parte imaginaria, porque está imaginaria, más raíz de 3 sobre 3. Ese es ese punto. Entonces, lo primero que tienen que hallar es ese punto. Ahora, para hallar el valor de K, o sea, ya hemos hallado ese punto de intersección que hay entre esta curva y esta recta. ¿Saben? Eso es lo que han aprendido en geometría analítica, ¿no es cierto? Ya está. Entonces estamos ahí, ¿ves? Ahora, ¿cómo hallo K? Ese se halla con esta parte, miren. K se puede hallar como el producto de las longitudes entre el punto S de los polos sobre el producto de las longitudes entre el punto S de los ceros. O en esta parte, miren. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se halla esto? ¿Dónde estamos? Estamos acá, ¿no? No, esto es así de simple, ¿no es cierto? Miren, nosotros esto, a ver, ¿cómo? La ecuación característica. Es esto, mírenme. S por S más 1. S más 2. Más K. Esto, ¿no es cierto? Esa es la ecuación característica o polinomio característico. Y de ahí puedo despejar K, pues. K, ¿a qué va a ser igual? En magnitud va a ser el módulo de S, el módulo de S más 1, el módulo de S más 2, ¿no? Módulo, todo lo bueno. Aunque ahí está. Y eso está acá, ¿ve? Pero evaluado en ese punto. En el punto menos 1/3 más J raíz de 3 sobre 3. Entonces acá reemplazo, por eso está, acá está así. Mírenme.
El módulo de este señor me va a dar un valor. El módulo de este me va a dar un valor. Y el producto de ellos, o sea, ese producto de los módulos, me va a dar 1.037. Nos hemos matado tanto para hallar uno, ¿no? Pero así es. Entonces, eso siempre se va a dar en esta parte del curso, por si acaso. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de trazar el lugar geométrico de las raíces y determinar el valor de K. Ese es lo esencial para esta primera parte. ¿Ya? Estamos, creo que sobre la hora. No, y nos hemos pasado 5. Entonces, por favor, todo esto repásenlo bien. Yo ya no vuelvo a hacer más. Les estoy haciendo un repaso porque yo no les he enseñado este curso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Ya? Repasen bien esta parte, por favor. ¿Ya? Creo que ha sido suficiente, ¿no es cierto?, para recordar, ¿no?, el lugar geométrico de las raíces. ¿No? Descartar. Vamos a cerrar todo. Ingeniero, Sí, habla, diga nomás. el material que ha utilizado para el repaso, ¿nos podría proporcionar? Ya, lo voy a colgar ahorita. Ya, está bien. No, sí. Es que no, yo pensé que habían hecho bien todas estas cositas. Lo voy a colgar, ¿ya? Ahí en la misma, de ahí lo descargan. Ahorita lo voy a cargar, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya. Si hay alguna pregunta más. Ay, ¿qué? ¿Dónde está? Este está arriba, pues. Ah, no. Ingeniero, buenas. Una consulta. Sí. ¿Cómo se va